días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de audiolibros que leímos en el mes de mayo. Que solo fueron 3. Perdón, no he podido escuchar audiolibros en este mes. La situación no ha sido favorable. Pero bueno, traje un poco, así que veamos qué tal me parecieron estos cuentos, ¿ya? Que no fueron tan buenas lecturas, que digamos, pero bueno, relativamente va a ser corto, espero. Entonces, vamos allá, ¿ya? El primer cuento que leí en el mes de mayo se llama, bueno, que acabé, ese es el término correcto, que acabé en el mes de mayo, porque lo vengo escuchando desde hace ya varios meses, para ser más exactos, de diciembre del año pasado, que se llama Sopa de Miso de Ryu Murakami. Y este es un relato que escuché en un podcast que venía por partes, 15 partes, y que recién terminé. Bueno, la cuestión es que en Sopa de Miso de Rui Murakami es una historia de de Japón, y está ambientado obviamente en la vida nocturna japonesa, en la que el protagonista, un chico llamado Kenji, es un guía de turistas, pero para turistas que buscan no visitar los monumentos, sino visitar las casas de placer, ir al Distrito Rojo, como en Kimetsu no Yaiba, ir al Distrito Rojo y ver estos lugares, disfrutar de este tipo de turismo y, digamos, interactuar con las mujeres o los hombres que realizan este tipo de servicios, ¿ya? Entonces, es un cuento que parece que va de eso, de la vida nocturna japonesa, que nos da varios detalles muy extraños de la vida nocturna japonesa. Bueno, son cuestiones culturales que no entenderé. Sin embargo, el momento en que comienza el relato y el muchacho nos habla de su nuevo cliente, sabemos y el protagonista también sabe que algo no está bien. Esta persona que contrató sus servicios tiene alguna especie de red flag que intuimos todos, pero no sabemos qué es, ¿ya? Entonces, él es como que nuestro protagonista empieza a darse cuenta de ciertos detalles de la vida de esta persona, porque esta persona es bastante conversadora, que le cuenta ciertos detalles que después de un tiempo de volverlos a escuchar no encajan en la historia que ya había referido, y ciertas actitudes como medias violentas, tal vez medias misteriosas, empiezan a que nuestro protagonista, Kenji, que se llama Kenji, empiece a sospechar de tener como que un sentimiento de protección, instinto en contra de esta persona, que tal vez sea mejor tenerlo de buen lado antes que sea yo el siguiente, ¿ya? Kenji habla de esto con su novia y ella le menciona estos casos extraños que están pasando en Japón. Bueno, ustedes saben que en Japón no es que haya un millón de crímenes, de vez en cuando seguramente hay algún crimen, pero que hay una especie de asesino que está matando gente de manera extraña. Y ambos, tanto la novia como Kenji, eh, llegan a la conclusión de que el asesino no es un japonés, porque lo que está haciendo no lo hubiera hecho un japonés. Hasta para eso los japoneses tienen un modus operandi totalmente distinto a lo que otros asesinos lo harían. Entonces Kenji tiene esta sensación de que tal vez su cliente sea el asesino. Pero bueno, eso no lo sabrá, quién sabe, en el relato. Pero él tiene esta sensación de peligro cuando está con su cliente. Y es como que una sensación de intensidad bien rara que descubrimos a la final del libro qué es lo que planea, qué es lo qué es lo que quiere hacer, con unas escenas muy gráficas que no voy a decir porque mi intención es que lo lean, sí, o lo escuchen. Sin embargo, el final es como que no me convenció mucho porque para mí no tiene lógica, pero veremos. Y tampoco el título del cuento tiene mucha lógica porque el título del cuento se refiere a una sopa, pero en nunca momento apareció esa sopa en el cuento, sino hasta el final, y solo la mencionaron. Pero bueno, detalles. La cuestión es un relato relativamente largo, pero creo que como para una especie de misterio y de extrañeza en los personajes, creo que está bastante bien, más no como de un cuento como un poco más de suspenso o alguna cosa así.
te sientes medio extraño escuchándolo, ¿ya? Entonces, pero aún así, si es que les interesa, están abiertos totalmente para escucharlo, leerlo, y no por nada lo dejo de recomendar porque me pareció bastante interesante y bastante bueno. Listo, continuando con el siguiente cuento, es Las cuatro esquinas de la vida del autor Robert Bloch. Bueno, Robert Bloch, como recordarán, es el autor de Psicosis, que ya tiene reseña por aquí, y muy pronto, que ya encontré la película, haré una reacción de la película viendo por primera vez Psicosis de Hitchcock, y ya veo cómo edito, pero ya. Continuando con el cuento de Robert Bloch, de Las cuatro esquinas de la vida, es un cuento que no me gustó, porque, y creo que este mes he estado leyendo de este tipo de cuentos de que hablan sobre la vida nocturna de ciertas ciudades, de ciertos ambientes. Robert Bloch no se queda atrás, y este señor nos describe la zona roja, el distrito rojo de su ciudad, de su país o de X lugar, en la que cierta mercancía de lindas señoritas están en ciertas esquinas de ciertas calles. Y el protagonista, no tiene nombre, empieza a filosofar sobre la vida de estas mujeres y qué es lo que las empujó a este tipo de negocio o ese tipo de emprendimiento, por así decirlo, y cuáles serían los beneficios, las desventajas, y escoge una. Eso es todo. Creo que ya les dije todo, hasta el spoiler, pero la verdad no me llamó mucho la atención porque como es bastante filosófico, es como que ya se intuye que uno piensa eso cuando habla con ciertas personas de este tipo de ámbito laboral, pero no creo que sea la gran cosa el cuento, así que para mí no me gustó, pero si es que les gustaría leerlo, obviamente están a su criterio, no hay problema, pueden hacerlo y decirme, no, te equivocas porque bla, 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 bla. Estoy abierta a todos los comentarios, no hay ningún problema. El último cuento que leí escuché en este mes de mayo, es del autor Robert E. Howard y se llama Los hijos de la noche, ¿ya? Este cuento es muy extraño y es un cuento de su época, porque si es que hubiera sido publicado en esta época del 2024, no hubiera pasado del recóndito internet, porque no creo que ninguna editorial lo hubiera publicado actualmente. El cuento comienza con un grupo de personas ilustradas, posiblemente doctores, abogados, personas de alta sociedad, en la que debaten más o menos estos últimos descubrimientos de los cráneos de las antiguas civilizaciones y cómo los arios son superiores con respecto a las otras personas de otras nacionalidades con una piel un poco más oscura. En todo caso, el señor Howard no trata de ser, espero, no trata de ser cierto tipo de persona, pero digamos que le mete esta cuestión de ciencia ficción en la que estas personas de diferente tipo de piel han sido, digamos, hibridizadas por cierta civilización antigua subterránea que sigue viviendo o vivió hace mucho tiempo en la Tierra. Entonces, básicamente es un cuento muy a lo Lovecraft. Y Lovecraft nos metió esto de los reptilianos con varios de sus cuentos. Y creo que sus seguidores siguen su ejemplo, más en la época en la que fue escrito, seguramente este cuento. Pero la cuestión es que el cuento nos traslada desde el presente a un pasado remoto en la que uno de los personas que tertuliaban en ese momento recibe una especie de golpe en la cabeza y empieza a rememorar tal vez una vida pasada o un recuerdo ancestral de alguno de sus ancestros y ve cómo hay esta lucha entre estas fuerzas extrañas de los reptilianos contra las fuerzas humanas, arias, entre comillas. Pero como registro histórico de este tipo de pensamiento, creo que estaría bien, o sea, viéndolo de un contexto un poco más histórico y viendo que en la época era bastante normal hablar de esas cosas, de esos pensamientos, y con lo que estaba pasando en las Europas, yo me imagino que puede ser. Pero bueno, entonces la verdad no estoy muy segura si es que me gustó o no me gustó el cuento. Entonces es un cuento muy extraño que, como digo, no sé
envejeció bien, así que yo no lo recomendaría porque no creo, pero si es que se atreven a leerlo y ustedes les llama la atención y quieren como que este estilo medio Lovecraftiano de ver las civilizaciones antiguas y con un enfrentamiento de los humanos contra estas cosas, pues léanlo. Ustedes pueden crearse su propio criterio. Pero bueno, eso sería todos los 3 cuentos que leí y escuché en este mes de mayo y ya, nos vemos en junio. Hoy es 1 de junio. Feliz Día del Niño a los niños y ya nos veremos en otra ocasión.